Desde el año 2005 tenemos un nuevo sistema de justicia penal juvenil. La característica principal de este nuevo sistema consiste precisamente en el reconocimiento de su carácter penal. Como probablemente saben, antes de ello, teníamos en México un sistema basado en la doctrina tutelar. Esta doctrina planteaba la idea de entender el fenómeno delictivo en la infancia como un fenómeno ausente de responsabilidad. Sin embargo, como bien saben, los adelantos que ha habido, incluso en el área misma de la psicología, permiten hoy saber que difícilmente podríamos hablar de que las niñas, los niños y los adolescentes son personas incapaces o son personas que no pueden responsabilizarse de sus actos. Sobre esa base, el nuevo sistema parte de la idea de que entre los 12 y los 18 años de edad, el Estado mexicano reconoce la posibilidad de que los adolescentes y las adolescentes que cometan alguna conducta que está tipificada en el Código Penal como un delito deben hacerse responsables de ese hecho. Esta característica especial es fundamental porque marca, digamos, vertientes en el trabajo de las y los adolescentes que tienen conflictos con la ley penal. La principal característica de este nuevo sistema de justicia consiste precisamente en su naturaleza penal. Esto implica el reconocimiento de que las niñas, los niños y los adolescentes, contrariamente a lo que se pensaba antes, son perfectamente capaces de reconocer su responsabilidad por la comisión de hechos que pueden ser, cuando los cometen los adultos, considerados delitos. Esto es muy importante porque esto define áreas de intervención específicas y perfectamente bien delimitadas. Por una parte, desde la perspectiva estrictamente jurídica, queda claro que cuando un adolescente o una adolescente entre los 12 y los 18 años comete una conducta que está tipificada en un código penal como un delito, debe enfrentar un proceso penal. Muy similar a lo que ocurre con los adultos, aunque con algunas características atenuadas. Aquí también hay un fiscal, que es el que se encarga de representar a la víctima y de formular la acusación. Hay un defensor, que es quien asume la defensa del o la adolescente que enfrenta al sistema de justicia penal, y hay un juez, que es el que decide la medida, la sanción que es la que merece el comportamiento cometido por él o la joven que está en conflicto con el sistema penal. Pero eso no deja de lado la posibilidad de intervención de todo el cuerpo técnico que tradicionalmente se ha hecho cargo, digamos, de los contenidos de las sanciones. Lo que sucede es que esta intervención queda limitada a una perspectiva de carácter socioeducativo, en la que lo que se busca es que el contenido de las sanciones que son impuestas a las y los adolescentes sea un contenido que permita un aprendizaje significativo acerca del daño que implicó su conducta, la conducta por la cual fueron sancionados, y acerca también de la reparación que les corresponde a ellos o con la que les corresponde contribuir como efecto precisamente de su responsabilidad. En este sentido, el trabajo de las y los psicólogos consiste en poder determinar, digamos, en qué medida la sanción que ha impuesto un juez puede efectivamente llevarse a cabo con estas jóvenes, con estos jóvenes, para que se logre este objetivo socioeducativo. La lógica del sistema, aunque como dije hace un momento tiene una naturaleza penal, la lógica no es de una naturaleza punitiva, ¿no? La finalidad del sistema no es punitiva, no está centrada estrictamente en el castigo, sino que más bien parte de una finalidad restaurativa. ¿Qué significa esto de restaurativa? Bueno, pues la idea es que cuando se comete un delito se rompe el tejido social, se vulneran los derechos de alguien y el sistema tiene como finalidad restaurar precisamente estos derechos. Con todo lo que ello implica, por ejemplo, con la posibilidad incluso de que el o la joven perpetradores del hecho delictivo recuperen la relación con quien fue su víctima. El sistema prevé en varios momentos la posibilidad incluso
de evadir el proceso penal si se recurre a alguna salida alternativa. En muchas ocasiones esa posibilidad se da precisamente a partir de la aveniencia que se pueda conseguir entre él o la perpetradora del hecho delictivo y quien resultó víctima del mismo. En esa función, por ejemplo, las y los psicólogos tienen las herramientas necesarias para generar condiciones para que esto ocurra de la mejor manera posible. Hay otras medidas en las que también esta intervención es importante. Por ejemplo, hoy todavía tenemos en el catálogo de sanciones algunas que tienen que ver con pues, la necesidad de tomar algún tipo de terapia, particularmente terapias que están destinadas a que las y los jóvenes abandonen el uso y el abuso de determinadas sustancias, las drogas por ejemplo o el alcohol. Pero aquí se da una circunstancia que quienes somos psicólogos conocemos muy bien, y es que el tratamiento depende mucho más de las posibilidades de adherencia terapéutica que podamos lograr que de la obligatoriedad del mismo. En este caso, dado que se impone como una pena, pues es vivido como un hecho obligatorio, como algo a lo que él o la joven se tienen que someter, y el trabajo de los psicólogos aquí es fundamental para que esa condición no sea un obstáculo para generar esta adherencia terapéutica. Lo importante en este caso es que las y los jóvenes entiendan cuál es el sentido, en todo caso, de abandonar el uso y el abuso de estas sustancias en beneficio propio y en beneficio social. Y concluiría diciendo que como el eje de todo el sistema es precisamente esta finalidad restaurativa, pues son las y los psicólogos seguramente también en colaboración con los trabajadores sociales, a quienes les toca justamente crear las condiciones para que esta finalidad restaurativa se dé, es decir, para que él o la adolescente entienda con toda claridad cuál es la consecuencia que el hecho que cometió tiene, no solamente en términos de la sanción que esa conducta amerita, sino, lo que es mucho más importante, en términos del daño que ocasiona a otras personas y a su comunidad. Es decir, se trata de ubicar al o la adolescente como parte de una red de relaciones que tienen como finalidad última construir una sociedad democrática. Hay muchos debates sobre el tema, sigue habiendo debates sobre la capacidad para asumir esta responsabilidad en niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, hoy por hoy lo que la ley nos plantea es este esquema que he descrito y que se dirige fundamentalmente a quienes tienen entre 12 y 18 años. Con los menores de 12 años la historia es otra y en otro momento seguramente podremos abordar.